Hola a todos, gracias por estar de nuevo aquí viéndome. Me presento, para quien no me conozca, soy Alberto, el Barbas, un librero con barbas. Soy el librero de Cyberdark y bueno, y en este canal, pues como ya sabéis, se habla de libros. También hablaremos de videojuegos, películas, bla bla bla, series de televisión, como ocurrió en el pasado capítulo, etcétera. Después de hablar de un libro de terror y uno de ciencia ficción, pues toca hablar de fantasía. Y vamos a hablar de una de las sagas más importantes que hay ahora mismo, ¿vale? Que no es ni otra que la saga de Geralt de Rivia, de Andrzej Sapkowski. Este es su primer libro, El último deseo, me he quedado en blanco, La espada del destino, La sangre de los elfos, Tiempo de odio, Bautismo de fuego, La torre de la golondrina y La dama del lago, que sería el séptimo y último libro, ¿vale? De lo que sería la saga propiamente dicha, ¿vale? La saga de Geralt de Rivia, o también la saga de Ciri, o como a mí me gustaría llamarla, la saga de los desastres de la guerra. Sí, muy goyesco, y luego explicaré por qué. Posteriormente, Andrzej Sapkowski publicaría un libro de relatos, que es Estación de Tormentas, que funciona a modo de precuela, pero que yo recomiendo leerlo el último, ¿vale? Porque, bueno, pues porque es el orden en el que lo escribió y porque puede que os ocurra algo. Y luego, aparte de eso, Alamut ha publicado también Camino sin retorno, ¿vale? Es una colección de relatos de Sapkowski donde toca diferentes géneros e incluye 2 relatos de la saga de Geralt de Rivia, ¿vale? Y no los toquéis. Si no os habéis terminado de leer La dama del lago, o sea, en otras palabras, si no habéis leído la saga de Geralt de Rivia, ni os acerquéis con un palo a estos 2 relatos, ¿vale? Totalmente recomendado, más que nada porque os la destrozáis. Antes de seguir, 2 cositas. No voy a hablar de la serie, eso lo dejaré para más adelante, más que nada porque, bueno, puede quedar un vídeo bastante largo, y ya bastante fue el de The Expanse, que fueron 30 minutos, como para ahora meteros otro de 40, 50 o vete a saber cuánto. Y el tema videojuegos, tampoco voy a hablar de ellos, son maravillosos. ¿Se pueden jugar sin haber leído la saga y viceversa? A ver, es recomendable haberte leído primero la saga, ¿vale? Más que nada porque así vas a pillar muchas bromas internas, códigos internos que hay dentro del juego, personajes, etcétera. Y sobre todo porque si además has tenido la mala suerte de jugar al primero y sobre todo al segundo, creo que sobre todo en el segundo, que yo lo jugué en Xbox 360, ¿vale? La cinemática del inicio te revienta en el final de la saga, más que nada porque es que además los videojuegos parten de un punto diferente. O sea, hay un momento en la saga que cogen los videojuegos y ahí hacen, digamos, como una especie de historia paralela, con lo cual te la pueden llegar a reventar por completo. Bueno, no te la pueden, no, te la revientan, ¿vale? Lo bueno que tiene es que The Wild Hunt, que es el tercero que salió, que además ahora lo tenéis rebajadísimo en todas las tiendas digitales, y creo que también en cualquier tienda normal lo podéis encontrar tirado de precio, con las expansiones además, no revienta nada. Y es una maravilla de juego, además con entre el juego y las 2 expansiones que tiene, os podéis ir tranquilamente a las 80 horas de juego. O sea, es una verdadera maravilla. Bueno, a lo que vamos. Los libros de Geralt de Rivia, traducidos por José María Faraldo, ¿vale? En su gran mayoría. En este tuvo ayuda de Fernando Otero Macías, que además también han colaborado los dos en la traducción de la trilogía de la Guerra de los Husitas, que también es de Sapkowski. Es más histórica, aunque también mete fantasía, ¿vale? Y tiene la mala leche que tiene esta saga. Y también publicada por el sello Alamut. Lo primero a destacar, ¿vale? Es que no se puede hacer otra cosa, es la traducción de Faraldo, que es simplemente maravillosa. A ver, si algún día os encontráis con Faraldo, hincad la rodilla delante de él. ¡Arrodillaos! Y darle las gracias por habernos regalado una de las mejores traducciones que he leído en mi vida, ¿vale? Vale, sí, no sé polaco, lo sé, pero sí ha logrado transmitir lo que quería el autor, pues Sapkowski en este caso, que era diferenciar los personajes. Aquí no vais a encontrar que todos los personajes hablen de manera monótona, como ocurre en muchos libros, donde parece que hasta el más pobre tiene el mismo nivel de cultura que el más estudioso. No, aquí enseguida, en cuanto leáis 2 frases de un personaje, vais a saber si es un villano,
si es un ilustrado, si es un poeta, si es un rey, si es un caballero, lo que sea, ¿vale? Eso lo ha sabido trasladar estupendamente. Eso y la riqueza del propio lenguaje que le mete Sapkowski a la novela, ¿vale? O sea, hay cosas que os van a... hay palabras que os van a verdaderamente sorprender y a dejar totalmente picuetos. Además de la traslación de la mitología del norte de Europa que utiliza Sapkowski, él la lleva aquí a nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta es que no hay hombres lobo, hay lobisomes, ¿vale? Bueno, y el que sepa sabe que los lobisomes es la forma que tienen de referirse en la zona norte de España, en Galicia, a los hombres lobo, ¿vale? Eso me parece maravilloso. Entonces, lo primero que no me lo quería pasar es destacar la labor, la pedazo labor que se ha pegado Faraldo a la hora de hacerlo. Y ahora vamos a entrar ya en lo que es un análisis. No voy a contar nada de la saga, ¿vale? No, si ya habéis visto los anteriores vídeos que he hecho, u otros vídeos que haya hecho, no me gusta hablar de qué va la serie, ¿vale? En este caso lo que sí voy a hablar es un poco lo que a lo mejor Sapkowski intenta meter de fondo en la serie, que no nos parece que sea lo importante, pero que para mí al final casi acaba siendo verdaderamente el tema principal de la serie. Eso y la forma de narrar que tiene, ¿vale? Son dos puntos muy, muy importantes, y además entre los cuales hay otro punto intermedio que sería el de los secundarios. Bueno, como ya he comentado, la saga es la saga de Geralt de Rivia, o se podría considerar incluso la saga de Ciri, ¿vale? Porque realmente es el personaje alrededor del que gira toda la historia, todo gira alrededor de ella. Pero yo, según la iba leyendo, me iba dando cuenta también de un verdadero trasfondo que quería contar Sapkowski, y que no sé si al final realmente lo que hace es, en vez de contarlo como trasfondo, utilizar a los personajes para contar eso que él quiere, ¿vale? A ver, no voy a contar mucho, ¿vale? Realmente, ya os lo he dicho, no quiero contar nada de las novelas. Hay una gran guerra. Y uno de los... a lo largo de toda la serie, ¿vale? Sobre todo ya a partir de la sangre de los elfos en adelante, o sea, ya donde empezarían lo que son las novelas en sí, no los cuentos, lo que rodea a lo que es la historia son los desastres de la guerra. Tanto lo que podría llamarse los tambores de la guerra, como la guerra en sí, y las consecuencias que luego hay en la posguerra. O sea, Sapkowski, si en un momento dado se tiene que salir de la narración para hablarnos de eso, lo hace tranquilamente y es capaz de dejarnos durante 100 páginas, 150 páginas, sin los personajes principales, para centrarse en eso. O sea, y además es que lo hace de una manera tan estupenda que en algunos momentos me parecía estar leyendo alguno de los ensayos que a veces suelo leer sobre historia militar, o sobre la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, porque es que ya no es que simplemente narre lo que es la guerra, no, va narrando también el cómo se va larvando ese aire de guerra en las diferentes poblaciones, cómo va afectando a las relaciones entre diferentes razas, ¿vale? Porque aquí, de nuevo, vuelve a haber razas, ¿vale? Es una novela de fantasía, no tienen por qué haberlas, pero bueno, él las mete, y la verdad es que además les da unos roles bastante interesantes, no sin alejarse de lo tópico de las novelas de fantasía, pero bueno, pero le da unos roles bastante interesantes, ¿vale? Bueno, pues tenemos medianos, que vendrían a ser los halflings, enanos y elfos. Y luego aparte, bueno, los monstruos, que como ya he hablado, los brujos, etcétera. Vale, pero como ya os comento, lo interesante de la historia, que ya os digo, es a mí me ha maravillado, ¿vale? Es eso, es el cómo va creando ese ambiente de la guerra. Luego te narra lo que es la guerra en sí, los desastres de la guerra, ¿vale? Porque al final lo que acabas, la historia que acabas sacando de todo esto es que la guerra no es nada glamurosa, la guerra no es maravillosa. Vale, sí, ahora nosotros sí lo sabemos, pero tened en cuenta que durante muchísimos siglos la guerra era como algo glamuroso. Los caballeros que iban a la guerra volvían envueltos en sus banderas. Bueno, casi ocurrió hasta la Segunda Guerra Mundial. No se empiezan a considerar ya las guerras algo ignominioso hasta Vietnam. ¿Vale? En Vietnam ya los soldados que vuelven ya, digamos, no vuelven en loor de multitudes, ¿vale? Entonces Sapkowski se mete ahí hasta dentro, y te va narrando
la suciedad, la crueldad, y cómo realmente en la guerra no hay nada honorable. O sea, la guerra al final sí hay gente honorable, pero realmente acaba siendo muchas veces excusa para que la gente realice las mayores villanías y brutalidades que te puedas imaginar. Pues Sapolsky en un momento dado es capaz de salirse completamente de la narración que te está haciendo para narrártelo, ¿vale? Para contarte qué es lo que está pasando en la trastienda de la historia principal, que ya os digo que a mí hay veces que esa trastienda me parece más importante que la historia principal. Sí, la historia principal es maravillosa y es cojonuda, y todo sucede a raíz de esa historia principal, pero realmente no sé hasta qué punto Sapolsky ha querido utilizar lo uno para poder hablar de lo otro, ¿vale? No sé si me explico. O sea, es como si yo os quiero contar la historia de la creación de los botijos, pero como sé que no va a resultar interesante per se, os cuento una historia de venganza y lucha en la cual ponga de trasfondo la historia de los botijos. Pues más o menos a mí es la sensación que muchas veces me da lo que es la novela de Sapolsky. Y esto nos lleva a los secundarios y la forma de narrar que tiene Sapolsky la historia. Porque la novela la llena completamente de secundarios. O sea, hay cientos de secundarios, y mientras que en otras novelas de fantasía los secundarios no sirven más que de mojón de paso de los personajes principales para ir de A a B, de B a C, o para que determinada cosa ocurra y luego ya no los vuelves a ver, Sapolsky no. Sapolsky, si aparece un secundario, te va a contar la historia de ese secundario, y es más, vas a saber qué le acaba ocurriendo a ese secundario. O sea, en un momento dado, incluso hasta hay un momento de la historia que te cuenta lo que le ocurre a una rata, ¿vale? Hay un momento en el que aparece una rata en el libro, ¿vale? En la historia, y vas a saber cómo cojones acaba esa rata. Me gusta muchísimo que lo haga así, ¿vale? Principalmente porque muchas veces tiendo a ser muy TOC, ¿vale? Cuando he tenido que hacer alguna lectura cero, siempre he acabado preguntando, oye, ¿y qué pasa con esta persona? ¿Y qué ocurre? ¿Y de dónde viene? ¿Y a dónde va? ¿Y quién es él? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sapolsky se encarga de resolverte esas preguntas. O sea, no vas a encontrar un secundario del cual no sepas al final qué pasa con él. Es más, volviendo de nuevo al tema que estaba comentando anteriormente, ¿vale? Lo que hace Sapolsky es incluso a través de esos secundarios narrarte esas consecuencias de la guerra, ¿vale? Entre comillas, los desastres de la guerra, ¿vale? Vas a ir viéndolo a través de ellos. Con lo cual vas a tener dos teatros de acción, que va a ser el de los personajes principales, que siempre los vas a tener ahí o casi siempre los vas a tener ahí. Ya os digo, hay momentos en los que te despides de ellos durante 100 páginas y no te importa, ¿vale? Porque estás con unos personajes secundarios que te están contando lo que está ocurriendo tras fondo. Y además, encima, Sapolsky tiene otra cosa, que son unos diálogos y unas descripciones que son verdaderamente maravillosas. O sea, es capaz de meterte 50 páginas de los personajes o los secundarios andando a caballo, hablando entre ellos, y te importa una mierda, porque los diálogos son tan profundos, con tantas ideas, tan bien desarrollados, ¿vale? Haciendo que cada secundario tenga su propia forma de ser, su propia motivación en el mundo, el por qué hace esto, el a dónde va, etcétera, que hace que te intereses por ellos realmente. O sea, hace que un secundario que a lo mejor has visto en el tercer libro lo estés echando de menos en el cuarto, lo estés echando de menos en el quinto, y te alegres de verlo en el sexto o en el séptimo, ¿vale? Eso es algo verdaderamente estupendo y que yo no veía en muchísimo tiempo, ¿vale? Sobre todo, además, el mantener ese nivel tan afilado en unos diálogos. Eso es brutal. Y luego, los secundarios nos llevan a otra de las cosas que quiero destacar también en la serie, que es la narrativa.
Lo normal es que tengamos un narrador omnisciente, ¿vale? Como una persona que lo ve desde arriba y que es el que, digamos, va contándonos las cosas. O es como si nosotros estuviéramos ahí en medio, pero a la vez pudiéramos estar en diferentes sitios. ¿Vale? O sea, podemos estar con fulanito y podemos estar a la vez sabiendo lo que le ocurre a menganito, que está a 5.000 kilómetros de distancia. Últimamente estamos viendo ya variaciones sobre esa forma de narrar. Tienes, por ejemplo, a Martin, que Martin lo que hace es líneas paralelas, ¿vale? Te cuenta la historia de un personaje, te cuenta la historia de otro personaje, que normalmente suelen ser paralelas, ¿vale? Para que puedas ver las acciones desde diferentes puntos de vista. Luego tienes otros experimentos verdaderamente brutales, como puede ser el de Jameson en la trilogía de la Tierra Fragmentada, donde lo que utiliza es una narración en segunda persona y además con fragmentaciones. O sea, una verdadera locura de la que ya os hablaré. Que yo al principio pensaba que no iba a funcionar, pero no, ¿vale? Me cayó la boca, pero de una manera brutal, y luego encima al final acaba teniendo todo un verdadero sentido y es otra saga maravillosa, ¿vale? Es otra serie maravillosa. Ya hablaremos de si además es ciencia ficción o fantasía. Para mí es fantasía, pero bueno. Hay gente por ahí que dice que es ciencia ficción. No les hagáis ni puto caso. A lo que íbamos. Sapkowski riza el rizo, ¿vale? Ya no es que te haga una narración fragmentada en el tiempo con saltos temporales, ¿vale? O sea, tienes algunos elementos que transcurren ahora, pero de repente luego tienes otros que están transcurriendo a la vez en otro tiempo, etcétera. Ni además narrarte a lo mejor los mismos, lo que está ocurriendo desde varios puntos de vista diferentes, ¿vale? Hay algunos momentos en los que ocurre. Es que lo lleva todavía más riza todavía más el rizo, haciendo que en algunos casos de repente secundarios se conviertan en narradores de la historia porque lo están haciendo desde el futuro, escribiendo una especie de crónica. En otros momentos el propio personaje está en un futuro próximo y le está contando su historia a un secundario que se ha encontrado y que le ha pedido que le cuente su historia, o incluso desde en un propio capítulo te puedes llegar a encontrar varios tipos de narradores diferentes. Te puedes encontrar desde un narrador omnisciente, ¿vale? Que es pues, lo que os he comentado. Nosotros, en medio de la narración, a una persona que lo está escribiendo en el futuro porque está escribiendo sus memorias y de repente salta a otro personaje que está, digamos, en medio de un examen y está hablando de eso que sucedió, con lo cual te hace una narración como desde diferentes puntos de vista generados por diferentes personajes que sé que suena muy extraña, pero me ha maravillado porque es como una forma extraña. De hecho, incluso hay capítulos que parecen contados, el inicio y el final, como si fueran cuentos de hadas, ¿vale? Con la típica frase con la que tú empezarías un cuento de hadas o finalizarías un cuento de hadas, o incluso a la hora de narrarte hechos que a lo mejor no tendrías por qué saber por qué están sucediendo, de repente hay una congregación de personajes que se empiezan a contar entre ellos cosas, ya te mete, saltas al narrador omnisciente, de repente vuelves a salirte de nuevo y vuelves a las palabras de la persona que había empezado a contar la historia, y justamente donde terminan esas palabras arranca X personaje su diálogo para luego continuar con otro de esas personas que están con el narrador, que añade más información y te mete un nuevo punto de vista. Todo esto sé que suena muy, muy extraño, muy raro, ¿vale? Pero le añade una riqueza más todavía a lo que es toda la riqueza ya de por sí que tiene el libro, ¿vale? Lo que es el lenguaje, lo que es la trama de fondo, que ya os digo, para mí es quizás lo que a lo mejor quería narrar realmente el propio autor. Todo eso le añade más profundidad, más riqueza al libro, ¿vale? Porque es que te vas encontrando decenas de recursos literarios que no te imaginarías que pudieran tener cabida en una misma narración. Bueno, creo que voy a ir acabando aquí ya el vídeo, ¿vale? Más que nada porque si ya quiero contar más cosas,
tendría que empezar a meterme en trama. No quiero meterme en trama, ¿vale? Simplemente recomendaros los libros. No sé, a ver, si sois amantes de la fantasía ya lo conoceréis y quizás lo hayáis leído o lo tengáis pendiente, de verdad, hacerlo. No dejéis pasarlo, porque me parece verdaderamente una saga, ya os digo, bueno, ya os lo he dicho. Sapos que ahora mismo para mí es de los 4 autores más importantes que hay en el panorama literario de fantasía actual, ¿vale? Que tienen que venir más, pero si me haces elegir 4, te meto esos 4, y quizás si me haces meterte un quinto, te meto a Richard Morgan, ¿vale? Ya está, no está más. De hecho, Richard Morgan, bueno, ya como os lo he comentado, muchos le conoceréis por Carbono, Alterado, la mierda de Netflix que ha hecho de serie, los libros que ha publicado Gigamesh, que son cojonudos, pero también tiene a Alamut, creo que se ve ahí al fondo, la serie de Solo el Acero, ¿vale? Que se llama Grimdark. Y bueno, quizás más adelante, si queréis, ponedme en los comentarios o en las redes sociales, le dedicamos un doble capítulo, ¿vale? Porque yo creo que merece la pena hablar tanto de Carbono como de Solo el Acero. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por haber llegado aquí hasta el final. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle a like, suscribíos, bla bla bla, todas esas cosas que se suelen pedir por aquí. Abajo en la descripción tendréis el link para comprar los libros en Cyberdark. Y también tendréis los links a mis redes sociales. Así que allí, pues bueno, me veréis colgar fotos de libros, de roboces. Os preguntaré de vez en cuando de qué queréis que hable. En la próxima encuesta, por favor, votad cómic, que quiero hablar de cómic, ¿vale? Tengo además un vídeo pensado, lo tengo aquí en la cabeza, sobre la decadencia de DC y las 2 maravillas que hizo Frank Miller y que ayudaron a salvar a DC. Aquí, en mi cabeza, pensado. Votad cómic, votad cómic. Sé que os gusta la ciencia ficción, a mí también, pero votad cómic. Cómic. Y eso es todo. Pues muchas gracias y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.